que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a esta su asignatura Ciencias Sociales, en tu curso tercero de secundaria. Acá con tu maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares, listos y dispuestos a iniciar la aventura del conocimiento. Pero sabes bien que antes de iniciar es necesario continuar con nuestro compromiso. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura,
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Iniciemos con el tema del día, un tema muy importante y relevante, sobre todo porque apunta directamente a la historia. El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver si Neurona está listo para esto. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bien, profesor. ¿Y usted? Esperando que tengas a mano el repaso de la clase anterior. ¿Lo tienes ahí? Por supuesto. En la clase anterior hablamos de la vinculación que existe entre la democracia y el consenso, resaltando en esto que es necesaria la participación del pueblo en los asuntos de administración y elección de los representantes en los cargos públicos. Además, aprendimos que la democracia es un sistema sujeto a la ley, a los derechos fundamentales, a la sujeción al principio de legalidad por parte de los gobernantes y sobre todo se debe a la participación ciudadana. Excelente. Eso estudiamos nosotros en la clase pasada. Hoy damos un paso a un tema diverso que ya te he mencionado. Y para acompañar este tema, te menciono la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es guerra. Guerra. Una guerra es un conflicto bélico o lucha armada entre dos o más países o bandos. El concepto se relaciona con términos como batalla, combate y lucha, entre otros. Mundial, por su parte, es un adjetivo que permite nombrar a aquello que se desarrolla en varios países del mundo. La noción de guerra mundial, por lo tanto, se utiliza para referirse al conflicto bélico a gran escala que cuenta con la participación de países de distintos continentes. Existe consenso respecto a la existencia de dos guerras mundiales a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, escritas siempre con sus iniciales en mayúsculas. Para memorizar qué significa la guerra y tener un concepto más o menos adecuado, simplemente se puede decir un conflicto bélico. Y lo esencial de esto es que ella es en sí misma un conflicto, disputa, contrariedades que hay entre dos partes. En este caso, las partes no serán personas únicamente, sino naciones, países. Por lo tanto, este conflicto bélico, que se llama Primera Guerra Mundial, nace por las dificultades presentadas entre naciones, entre países. Cuestión que da paso a que esta llegue a enumerarse como la primera que ha ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, se menciona de este modo, pero no ha sido la única guerra que ocurrió antes del siglo XIX. No, ya han habido varias guerras, hubo varias guerras, pero se menciona esta por su alcance, por su nivel y por su impacto dentro de la globalidad, dígase el mundo. ¿Qué ocurre con esto? Que el impacto que tuvo no fue únicamente en lo social, sino en lo económico, desarrollo de los países y también la reestructuración del mapa europeo. Cuestión que pasada la Primera Guerra Mundial, este mapa europeo se puso diverso. Estuvo la guerra de los 60, pero también hay una guerra que está un poquito antes de esta que pasó en el 1914, que fue la Primera Guerra Mundial, la que ocurrió en el 1912, momento en el que el Imperio Otomano pierde varias regiones, varias naciones y Albania alcanza su independencia. También se dice que esa es parte de la causa,
Como parte también de eso se enumera que la iniciativa de esas naciones fue el conflicto. En ese momento histórico se vio el conflicto como parte de una solución. Esto, evidentemente, son antecedentes que van de la mano con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Esa podemos enmarcarla desde el 1914 hasta el 1918. Hagamos un ejercicio de saberes previos. ¿Cuáles son parte de las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Tienes, Neurona, alguna idea? Sí, profesor. El afán imperialista y el antagonismo económico de las naciones, el crecimiento de la economía alemana, la exaltación del nacionalismo, el sistema de alianzas y los conflictos y guerras localizadas. Exactamente. Forman parte de esas causas, conocimiento que ya tienen ahí. Sin embargo, te ofrezco unas cuantas pinceladas de esas causas que dieron pie a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Causa inmediata de la guerra. El incidente de Sarajevo. La tensión existente en Europa hacía que cualquier acontecimiento pudiera desencadenar una guerra. Este hecho fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Un mes después, el Imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, movilizando la compleja red de alianzas. Alemania apoyó a sus aliados austrohúngaros y Rusia a los serbios, declarando la guerra a Austria-Hungría. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia, y el 4 de agosto de 1914, el Reino Unido entra al conflicto, declarando la guerra a Alemania. Se iniciaba así la Primera Guerra Mundial. Ultimátum a Serbia y declaraciones de guerra. El gobierno austríaco, después de un mes de negociaciones diplomáticas, culpó a Serbia del atentado de Sarajevo, capital de Bosnia. A pesar de su autor, Gavrilo Princip, era bosnio y de que los hechos habían ocurrido dentro del territorio que formaba parte del imperio, la intención de Austria era aprovechar la ocasión para ocupar Serbia, lo cual era considerada, como ya señalamos, una amenaza constante para los intereses imperiales, por aglutinar en torno a ella a todos los pueblos eslavos que se resistían al imperio. El gobierno austríaco presentó un ultimátum a Serbia, el cual, al ser rechazado por esta, provocó que Austria le declarara la guerra el 28 de julio de 1914. Es evidente que esa necesidad imperialista fue la que dio paso a esa guerra, porque un posicionamiento de una nación sobre otra, pero también estuvo el atentado a esa capital serbia y aparte de eso el asesinato al archiduque. Si te das cuenta, son conflictos que en primera instancia no son armados, luego se convierten en conflictos armados, lo que llamamos conflictos bélicos. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando llega el 4 de agosto, se menciona como que se celebra la Primera Guerra Mundial. Y tú dirás, pero maestro, ¿cómo es que vamos a celebrar el aniversario de una guerra? Bueno, pues así se menciona. ¿Por qué? Porque fue el punto en el que dio un giro la historia de la humanidad. Y resulta lo siguiente, te doy a conocer esa información. Los 100 primeros años del comienzo de la Gran Guerra, o posteriormente la que fue llamada Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Y tú dirás, ¿y se debe proclamar un aniversario con tan funesta consecuencia para el mundo? Entendemos que sí, se da a entender que sí. Por lo siguiente, el mundo historiográfico, hoy existe una general coincidencia en considerar que la etapa más trágica de la historia europea y mundial fue la que se inició en 1914 y que no finalizó hasta el verano de 1945, 31 años más tarde. ¿Con qué? Con la Segunda Guerra Mundial. Tras esta fecha, la historiografía europea más académica y social debatió básicamente sobre qué, responsabilidades y sobre también los errores y los aciertos de los principales dirigentes políticos y de los jefes militares de los países beligerantes. Posteriormente,
los estudios fueron ofreciendo detalles, análisis sobre las políticas belicistas de rearme militar de aquellos contendientes y cómo fueron forjándose un poco estables políticas de acuerdos. Una de esas políticas fue la Triple Alianza, inicialmente que estuvo compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Coaliciones, ambas sumamente débiles, antagónicas entre ellos. Las tensiones de las principales potencias europeas fueron forjándose en sus rivalidades por crear grandes imperios coloniales y su creciente expansionismo económico. Es decir, se analizaron las causas más profundas de la guerra, como eran las devenencias nacionalistas, el creciente militarismo, el rearme generalizado, y poco a poco se fueron resolviendo interrogantes, aparentemente insustanciales. ¿Cómo se desencadenó ese conflicto? ¿Por un incidente regional en los desconocidos Balcanes? ¿Por qué se hizo internacional? ¿Por qué este suceso fue la chispa de la guerra y no otros semejantes que ocurrieron en ese tiempo y más graves que ocurrieron años antes? ¿Por qué se impuso en casi todos los gobiernos la tesis de que la guerra era lo justo, lo necesario e incluso lo deseado? ¿Por qué sería que pasó eso? Bueno, es el contexto de la historia, es la mentalidad del tiempo. Pero lo que sí impera de esto es que el imperialismo jugó un papel fundamental en esa chispa que dio inicio a ese conflicto bélico entre naciones. Querida Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Estoy verificando. Tenemos 2 preguntas. Vamos a ver. Paola Pimentel, desde María Trinidad Sánchez, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue el país que tuvo mayor protagonismo en esta guerra? En esa guerra, que es la primera, el país fue Alemania, por su alianza en ese momento y por la fuerza industrial que tenía, que tuvo para crear más armamentos e incluso su alcance, porque no solamente batalló con otras naciones, sino que tuvo la intención de conquistar otros territorios. Entonces, en su desarrollo de guerra, tuvo 2 vertientes. La primera fue defenderse y la segunda fue expandir el territorio alemán. Cuestión que se quedó solamente en intención. ¿Alguna otra? Sí, profesor. Osti Mercado, desde Moca, pregunta: Profesor, a nivel mundial, ¿ha ocurrido alguna otra guerra? Pues como te decía al principio, sí, hubo otras, pero no se llamaron así Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero una de ellas que ocurrió, y es interesante porque no hubo armas en esa, fue la Guerra Fría. Pero esa ya se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. E incluso terminó tarde, terminó hasta el año 1991, muy posterior. Pero sí es considerada también una guerra mundial, porque fue un conflicto que se dio entre naciones que tuvo impacto a nivel global. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No hay más preguntas por el momento. Ok. Fíjate qué sucede. Como te mencioné, hubo un sistema de alianzas. Ya te dije los nombres, pero aquí te los presento para que lo tenga más claro. El sistema de alianzas se dio entre Alemania, país que tuvo mayor fuerza y mayor incidencia, y país que fue una de las causas principales para la Segunda Guerra Mundial. Y a esta alianza se le añade la presencia de Austria-Hungría. ¿Qué pasó con esto? Que esto es un imperio. En ese momento no es un país como nosotros, República Dominicana, sino que es un imperio, tiene mayor magnitud de alcance, ¿ok? Y también estuvo Italia, que tenía más países que lo que hoy tú puedes reconocer en el continente europeo, en la bota de Italia. Esta es la Triple Alianza. Opuesto a esto, tenemos la Triple Entente, palabra quizás muy probablemente nueva para ti,
pero entente sería amistoso, como una alianza entre amigos, entre amistades, entre países conocidos. Y acá estuvo la presencia de Francia. Hoy lo mencionamos y lo escuchamos como un país, pero en ese momento Francia también es un reino. Estuvo la presencia de Gran Bretaña, escucharás el nombre de Inglaterra, alusión a esto, y la presencia de Rusia, país que en la Segunda Guerra Mundial sale de juego. Pero en esta Primera Guerra Mundial tenemos la presencia de la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué ocurre? Que no son los únicos países que tienen presencia, pero sí son las potencias del momento, ¿ok? Y te menciono un dato muy interesante en esa lectura, guerra en el frente occidental. Una vez declarada la guerra a Francia, los elementos de los alemanes idearon una estrategia para evitar la guerra simultánea en dos frentes, es decir, contra los franceses en el oeste y contra los rusos en el este. Para ello pusieron en práctica un viejo plan que había sido elaborado por el general von Schlieffen en 1905. Este consistía en atravesar la neutral Bélgica, país que no combatió en ese momento, dirigirse hacia el sur y penetrar en Francia, dando un rodeo por el oeste para acercar París, que es la capital de Francia. La idea era que el ejército francés fuera derrotado en 6 semanas y luego dirigirse rápidamente al frente oriental y vencer a los rusos antes de que hubieran logrado movilizarse por completo. Sin embargo, este plan no tuvo los resultados deseados. Los alemanes no contaron con la fuerte resistencia de los belgas, dígase los de Bélgica, que los retrasaron por varios días, dando oportunidad así al ejército francés de reorganizar su defensa. Este hecho, sumado a la ayuda que Francia recibió de Inglaterra, permitió a los franceses preparar su defensa, enfrentándose finalmente contra los alemanes en la primera batalla de Marne, del 6 al 9 de septiembre. Como resultado de este encuentro, los alemanes debieron retroceder en un frente que se extendía por más de 300 kilómetros entre el río Marne, al este de París, hasta el río Mosela, en Alemania. El frente occidental quedó estabilizado. Después de la batalla de Ypres, que duró cerca de un mes, en donde ambos ejércitos se dirigieron al norte para dominar el acceso al continente por el Mar Norte. También estuvo la guerra en el frente oriental. Mientras los alemanes se enfrentaban a los franceses en el frente occidental, los rusos comenzaron su ofensiva invadiendo Prusia Oriental y Galicia, región polaca dominada por Austria. De esta manera, ayudaban a debilitar la posición alemana en el Marne. Los alemanes debieron enviar 4 divisiones a cargo del general Hindenburg para salvar el territorio prusiano de la ofensiva rusa. En la batalla Tannenberg y en la batalla Los Lagos Masurianos, los alemanes lograron vencer a los rusos, haciéndolos retroceder de Prusia. Los rusos vencieron a los austríacos en las 2 batallas de Lemberg. El frente oriental quedaba de este modo estabilizado. Si te das cuenta, esta lectura de manera gráfica te va mostrando aquellos sucesos. Dígase, tenemos el continente europeo, tenemos a Francia, Italia, Alemania, y menciona aquellos movimientos que se dan por los mares de su alrededor, también por los ríos que se ha mencionado, sobre todo porque eso fueron estrategias de combate. De manera gráfica se te menciona cómo se dieron esos movimientos de tropas militares. Como te mencionaba, de una extensión de los alemanes de 300 kilómetros, no solamente de territorio, sino un territorio que fue ocupado por personas
Imagínate un batallón que ocupa un territorio de 300 kilómetros, realmente algo extenso. De este modo se da a conocer la fuerza, no solamente militar, sino también de capacidad de intervención de una nación en la otra. De ahí el antagonismo y de ahí la fuerza imperial de cada potencia. Por eso te mencionaba anteriormente, no solamente fue una situación de defensa, no solo fue de ataque por ataque, sino también una intención de extender, de expandir territorios. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial tuvo un alto nivel de carácter de control de naciones. Una nación queriendo, con intención, controlar a otra. Llegado a este punto, Neurona, ¿estás lista para unas cuantas preguntas? Estoy lista. Qué bueno. Serán unas preguntas que a raíz de lo que ya hemos hablado acá, de las lecturas compartidas, pues tú vas a responder. Bien, vamos con la primera. ¿Cuál guerra ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial? La Guerra Balcánica en 1912, en la que los turcos pierden los territorios europeos y se independiza Albania. Exactamente, muy cerca, 2 años antes. Segunda pregunta. ¿Cuáles otros conflictos ocurrieron a principios del siglo XX? Un momento, estoy analizando. La guerra ruso-japonesa o las guerras de Marruecos por conflictos germano-franceses. Muy bien. Tercera pregunta. Menciona un hecho que fue causa inmediata para la Primera Guerra Mundial. Un hecho fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Exacto. Cuarta pregunta. ¿Cuáles países conforman la Triple Alianza y la Triple Entente? La Triple Alianza, inicialmente compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Muy bien, también se le conoce como los dos bloques. Quinta y última pregunta. Menciona los años en los que ocurrieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 al 1945. Exacto. Con esto te damos a conocer que ambas guerras, aunque en su nombre se ve una sucesión, primera y segunda, no ocurrieron inmediatamente, sino que tiene un tiempo que ocurre, y ese tiempo se llamó cese de armas de fuego. Cese de armas porque fue el tiempo de paz. Una paz simbólica porque en verdad las potencias se estaban preparando para una siguiente conquista. ¿Podrías darnos el resumen del día de hoy? Por favor, espere. Estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy, conocimos que una guerra es un conflicto bélico o lucha armada entre dos o más países o bandos. Y en la historia de la humanidad se menciona la existencia de dos: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La primera de estas tuvo como parte de sus causas el afán imperialista, el antagonismo económico de las naciones y el crecimiento de la economía alemana. Además, aprendimos que en su desarrollo hubo la presencia de dos grandes grupos: la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Exacto. Esperemos que en casa tengan apuntes de este nivel, sobre todo porque se acerca una asignación, que será un artículo de opinión. Sabes bien que si tienes alguna duda, puedes repasar ese contenido visitando la página en pantalla. Y me despido de ti ofreciéndote esta frase:
de Albert Einstein. Y él decía, la paz no se puede mantener por la fuerza, solo se puede conseguir por el entendimiento. Nos vemos hasta la próxima.